Querido amigo, querida amiga, este es el podcast Esperanza para hoy. Te invitamos a esta serie de estudios titulado Fundamentos de nuestra fe y ahora estamos estudiando la creencia número 2, que es la deidad. Este es el episodio 3 de esta creencia y te invitamos para que te suscribas, compartas y nos sigas. Muchas gracias, hasta luego. Doy la bienvenida a Pastor Ismael. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Sí. Hermano Sergio. Gracias por la invitación, hermano. Es un placer acompañarlos. Qué bueno. Y bueno, estamos aprendiendo todos, estamos descubriendo nuevos cualidades, ¿verdad?, de nuestro Dios. Y el tema de hoy, vamos a empezar la plática con el Dios de las Escrituras. La Biblia revela las cualidades esenciales de Dios a través de sus nombres, actividades y atributos. Vamos a distribuir estos 3 puntos en esta plática, si los abarcamos, ¿verdad? Las cualidades esenciales de nuestro Dios, que son a través de sus nombres, actividades y atributos. Así es. Y antes de empezar en la plática, Pastor, hermano Sergio, a manera de introducción, yo sé que a veces hay confusión en cuanto a los nombres de Dios, ¿verdad? Tengo un amigo que él leía una escritura que decía Yahvé, y luego en otra Jehová, y luego en otra el Señor. Y luego me decía que son 3 dioses diferentes o 3. No, y yo quise compartir con ustedes para descubrir el nombre de Dios. En el original hebreo, estas son Tentagrama. el tentagrama, ¿verdad? Las 4 letras. Y claro que en el hebreo no hay vocales. No hay vocales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, para traducir del hebreo a nuestro lenguaje o varios lenguajes, le agregaron vocales. Así es. Y si notamos, este es el nombre, ¿verdad? En el hebreo. Y claro, para traducirlo le agregaron vocales y introdujeron vocales entre los nombres. Si se fijan, son las mismas letras, pero ya con las vocales, y quedó Yahweh. Entonces, en una traducción encontramos Yahvé. Pero cuando se tradujo al inglés, Jehová. Obviamente en el español no pronunciamos la J como Y. Así es. Y leemos Jehová. Entonces, para mí, a lo mejor la de Yahvé es más cercana al nombre original, ¿verdad? Entonces, esto es nada más para un poquito entender el nombre de Dios. Bueno. Y quiero leer cuando Dios tiene ese encuentro con Moisés, que para que haga la misión encargada, le dice en Éxodo capítulo 3, verso 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces es el nombre de Dios, ¿verdad, Pastor, hermano Ismael? Yahweh, Jehová, yo soy el que soy. Dios es. Así es. ¿Verdad? En tiempo presente. Nosotros a veces fuimos o solamente en un tiempo, pero Él abarca los 3 tiempos, ¿verdad? Sí, se dice que la razón por la que se perdió el sonido correcto del tentagramaton, que son esas 4 letras, es porque los seguidores de Yahvé trataban de ser muy cuidadosos de no tomar el nombre de Dios en vano, porque es un mandamiento, ¿no? Entonces se cuidaban mucho de pronunciar el tentagramaton. Y como ustedes saben, en las escrituras del Antiguo Testamento no habían vocales en un inicio, como usted acaba de decir. Las vocales fueron introducidas después y ni siquiera se pusieron dentro de las consonantes, se pusieron alrededor de ellas. Por lo mismo. Por lo mismo, para respetar el texto. Y a partir de allí, pues es cuando empiezan a darle sonido a estas palabras. Ahora, ¿qué pasó con este nombre? Como este nombre no era tan común pronunciarlo porque se cuidaban de no tomar el nombre de Dios en vano, se perdió la fonética. En otras palabras, se olvidaron de cómo se pronunciaba, ¿cierto? Porque ellos memorizaban la pronunciación con solo ver las consonantes. Y por eso llegamos hoy a esta confusión de cómo sonaba realmente el tentagramaton, que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta
sumamente clara. Clara. Por eso hay diferentes versiones. Versiones. Muy bien. Como hoy podemos ver a través del tiempo cómo algunas personas hablan el nombre del Eterno. El Eterno. ¿Por qué? Porque por no decir un nombre, por ese mismo contexto, ¿no? De no equivocarse en decir el nombre, porque para ellos es muy sagrado. Hoy vemos en la actualidad que muchos se molestan cuando oyen el nombre de Jesús. Sí, pero nosotros vemos que pues las traducciones son es lo que ha cambiado, ¿no? La traducción de un idioma a otro. Y eso ha traído mucha controversia. Por eso es importante que a través de estos estudios pues tratemos de dar una enseñanza pues en los nombres, ¿no? En los nombres, los atributos del Señor. Así es. Sí, y hemos visto que en los tiempos bíblicos los nombres eran importantes, ¿verdad? Como es aún en estos tiempos para algunas personas. En esas regiones se consideraba que un nombre revela el carácter del que lo lleva. Interesante. ¿Verdad? Revela su verdadera naturaleza e identidad. Y encontramos, pastor, hermano Sergio, que a través de la Escritura varios nombres que llaman, ¿verdad? a nuestro Dios, a Jehová. Por ejemplo, no sé, quieren compartir algunos nombres. Elohim. Elohim, por ejemplo. Que hace atribución a su poder, ¿cierto? Y de hecho está en plural, que es lo interesante. Que esto le da fuerza al tema que estamos estudiando, que es la deidad y las tres personas. Porque cuando la Biblia menciona el nombre de Dios, lo menciona en plural. Elohim es plural. Él es singular. Y cuando en Génesis se menciona a Dios creando al hombre y las cosas, habla de Elohim, ¿sí? Entonces es una evidencia que nadie puede contradecir. El mismo Dios está diciendo, somos varios aquí. Hagamos. Sí, así es. Entonces es plural. Es plural. Claro. Sí, por ejemplo, ya más en adelante el pueblo de Dios fue conociendo a Dios en diferentes, se puede decir, facetas o cualidades, ¿verdad? Con los nombres de Dios. Por ejemplo, Adonai, el Señor. Sí, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Fueron llamándole diferentes nombres, ¿verdad? No, los nombres de Dios. El de Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Sí, entonces vemos cómo Dios se manifestaba a través de sus nombres, sus actividades que hacía, se puede decir, y luego ya el pueblo le llamaba de esa manera, ¿no? Le ponía un nombre. Y para cada uno de estos nombres encontramos en la Escritura un evento especial, ¿verdad? Que cómo le llamaron, ¿verdad? Es bonito porque iban como descubriendo quién era Dios, ¿no? Y lo que él podía hacer. Lo que él podía hacer. Y iban colocando estos nombres de acuerdo a cómo Dios iba manifestando en el caminar que ellos tenían con él. Ellos tenían. Sí. Y me llama la atención que ya en el Nuevo Testamento Jesucristo usó el término Padre para llevarnos a una relación estrecha y personal con Dios. Sí, interesante. O sea, a tal punto, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña, como en el ejemplo del Padre Nuestro, a orar a Dios Padre Nuestro, llamarle Padre. Así es. O sea, al Creador, tener de una relación más estrecha, más cercana, como hijos, ¿verdad? Así es. Llamarle Padre al Creador. Así es. Yo creo que ese es uno de los puntos en el cual la Escritura nos quiere llevar a entender, ¿no? Que tengamos esa relación. Como por decir, mire cómo el salmista en el Salmo 7:17 dice David: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. O sea, David nos enseña aquí, ¿no? Cómo él alababa al nombre de Jehová, ¿no? Ahora vemos que pues aquí nosotros una vez hubo una confrontación, ¿no? Acerca de los nombres. De los nombres. Y por los nombres puede haber muchas divisiones, ¿no? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le conozcamos de una forma en que nosotros podamos entenderle. Él quiere que le entendamos porque recordemos que esta mañana hablábamos acerca en el sermón cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Qué sucedió ahí?
¿En qué idiomas se hablaron? ¿Qué fue lo que se habló ahí? Se habló en varios idiomas para que pudieran entender y comprender el mensaje. Es lo mismo que hoy vemos, ¿no? Que el Espíritu te va a ir mostrando. Ese es el trabajo que en la deidad, ¿no? Que hace el Espíritu Santo para que podamos entender y comprender cosas, como dice el pastor, que van en progreso, van aumentando, ¿no? Hasta que lleguemos al pleno y conocimiento tanto de Dios como de su nombre. Sí, me pregunto, este pleno conocimiento, ¿qué tan pleno será? Porque yo sé que ni los ángeles aún siguen descubriendo facetas del carácter de Dios, ¿no? Entonces parece que esto va a ser como infinito, ¿no? Pero obviamente cada vez más vamos a conocer mejor a Dios, así es. Claro. Sí. Hay una escritura, pastor, donde, si no me equivoco, es el mismo Jesucristo, donde dice Abba, Padre, que significa papito, con una forma de cariño, ¿no? Sí, así es. Sí, ¿verdad? Como un padre, pero más tierno, ¿no? Es un nombre, una forma de llamarle como abuelo y abuelito, no, abuelita. Ajá, de una forma... Más cariñosa, ¿no? Sí, tener ese privilegio de poder llamarle, cuando Dios nos sana, Dios sanador, cuando provee, proveedor. Pero, o sea, imagínense, ¿no? Tener ese acceso de decir, papito lindo, padre, ¿verdad? Sí, con ese cariño, ¿no? Yo creo que es la forma en que Dios quiere que lo veamos, ¿no? Que tengamos esa confianza de acercarnos a Él como si fuera realmente nuestro Padre, ¿no? Sí, bueno, estamos abarcando el punto acerca de los nombres de Dios, donde hay muchos más. Ahora pasemos a un punto siguiente que se llama las actividades de Dios. Sí, fíjense que por lo general la Biblia muestra a Dios más en sus actividades que en su carácter, ¿no? Son pocas las veces donde se habla del carácter de Dios, como cuando Moisés empieza a decir, ¿no? Dios misericordioso, y empieza a mencionar su carácter. Pero la mayoría de las veces en la Biblia lo que vamos a ver son sus acciones, su actividad. Su actividad. Y a través de su actividad es que descubrimos quién es Él, ¿no? Sí, porque se presenta en la Escritura como creador, ¿verdad? Sustentador del mundo, redentor, salvador, y hace planes, predicciones, promesas, perdona pecados, y en consecuencia merece nuestra adoración. O sea, si Él es todo... Y eso nos muestra también que es un Dios de acción, ¿no? No es un Dios que quieren que hable de sus atributos, sino que muestra sus atributos a través de sus acciones, ¿cierto? Y es un ejemplo para nosotros también. El cristiano debe ser alguien que se llama cristiano no por el nombre nada más, sino porque actúa como uno. Porque actúa. Cristo. Aquí vemos uno de los atributos de Dios, ¿no? De las acciones que él hace, de las actividades. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Estamos leyendo el Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces aquí dice, ¿de quién es la tierra? De Jehová. De Jehová. Ahora, si de él es, ¿qué hace él con esa tierra? ¿Qué hace usted con lo que es suyo? Pues lo cuida, lo protege. Y es lo que hace el Señor. Él trata de cuidarnos en donde Él nos puso, porque Él nos puso en este lugar y en el cual Él nos cuida. Si vemos en el principio cómo cuidó de Adán y de Eva, y simplemente el hombre se apartó del Creador, de su Creador. Sí, eso que dice me acuerda mucho de la historia de Jonás, cuando estaba escondido en la calabacera, ahí refugiándose, ¿no? Y luego el gusano se come las hojas y él se enoja y le dice a Dios, pues mira, si tú te enojaste tanto por esa calabacera que hoy nace y mañana desaparece, ¿cuánto más yo, cierto, no voy a sentir eso por los seres humanos que yo creo, ¿no? Entonces, como dice usted, él cuida de lo que hizo, ¿no? Sí, Él nos sustenta, es el sustentador del mundo, ¿no? Así es. Sí, y ahí podemos encontrar en cada punto de eso, en cada actividad de Dios, pues una enseñanza, ¿verdad? Para mostrar más. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Sus acciones confirman que es un Dios personal, ¿verdad? Todas esas acciones que Él es, pues confirman que puede llegar a ser nuestro Dios personal, individual. Así es. Sí. Y estamos ahí abarcando juntamente con este punto los atributos, ¿verdad? Los atributos de Dios. Algunos comprenden aspectos de su naturaleza divina que no se han revelado a los seres creados. Hay cosas que no se nos han sido reveladas. Dios tiene existencia propia.
el Padre tiene vida en sí mismo. Porque no sé si les tocó, yo me hice una pregunta hace un tiempo, bueno, ¿y quién creó a Dios? Sí, sí. ¿Verdad? Pero vemos que uno de sus atributos, Él es que tiene vida en sí mismo. Él es, o sea, Él ha existido siempre, no tuvo un inicio, no tiene un final. Eso es Salmos 90, versículo 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Tú eres Dios. O sea, infinito, ¿no? No tiene un comienzo. No tiene un comienzo. Y no tendrá un fin. Y no tendrá un fin, ¿verdad? Pero siempre yo me hice esa pregunta, ¿no? Pero vemos que Él tiene vida en sí mismo, es independiente y es tanto en su voluntad como en su poder, ¿sí? ¿Verdad? Sus atributos de nuestro Dios. Es algunos que quieran compartir, Pastor Ismael, hermano Sergio. Bueno, por decir aquí, ¿no? Dice, los atributos incomunicables de Dios comprenden aspectos de su naturaleza divina que no se han revelado a los seres creados. Hay cosas que no se nos han revelado, que en su momento se nos revelarán a todas esas interrogantes que tenemos, ¿no? Porque el ser humano está lleno de interrogantes acerca de Dios. Así es. Tenemos muchas preguntas y como a veces no hay una respuesta, pues la gente a veces no se entrega totalmente al Señor porque no tienen una clara evidencia de Él, ¿no? Pero la evidencia la vimos nosotros atrás Sí, el pastor. Y eso se trata la fe, realmente, ¿no? Nadie se monta a un autobús completamente seguro de que va a llegar a su destino, ¿cierto? Él está confiado de que ese chofer de alguna forma va a llegar, pero nadie le asegura que va a llegar. Yo viví en un lugar donde los autobuses casi todos estaban descompuestos y yo recuerdo que las personas no pagaban hasta que llegáramos al lugar, porque muchas veces nos tocó pagar el autobús, ¿cierto? Entonces, muchas cosas funcionan por fe y yo creo que así debe ser cuando uno tiene estas dudas. Vale más la fe, ¿cierto?, que tratar de resolver todas nuestras preguntas. Y finalmente, cuando por fe avanzamos, las preguntas empiezan a ser resueltas. Hacer respuestas. Y ahora vemos que, pues, a Dios se le conoce como el alfa y la omega, o sea, Él conoce el principio y el fin, ¿no? Y a veces nosotros nos preguntamos, si Él ya conoce el principio y el fin, ¿qué caso tiene seguir nosotros aquí si Él ya sabe todo, no? Así es. Sí, pero nosotros tenemos libertad. Pero nosotros tenemos libertad de elegir y de escudriñar, más que todo, ¿no? De escudriñar por nosotros mismos qué es lo que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros busquemos en las Escrituras esos atributos que Él tiene, Sí. para que podamos comprenderlo y meditar en ello. Y ahí es donde entra la actividad de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Él es el que va a entrar ahí en nuestro ser interior para hacernos ver cómo vamos a ir progresando, ¿no? Así es. Sí, varios atributos también los que me llaman la atención, por ejemplo, que está en todas partes, ¿verdad? Omnipresente, Sí, o sea, está con nosotros, está en otros lados, o sea, abarca todo lugar. Y luego otro atributo también que me llama mucho la atención y me gusta es que es omnisciente, todo lo sabe, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra vida. Y la otra es omnipotente, todo lo puede, ¿no? Estos son atributos que tiene nuestro Dios, que aunque esté ahorita trasciende toda limitación de espacio. Un Dios omnipresente y a la vez se halla enteramente presente en cada parte del espacio. Así es. ¿Verdad? Es eterno y excede los límites del tiempo y sin embargo se halla plenamente presente en cada momento del tiempo, ¿verdad? Amén. ¿Algo más, pastor, que quiera compartir, hermano Sergio? Pues, solamente decir que los atributos de Dios deben fortalecer nuestra confianza y fe en Él, ¿cierto? Si Él es todopoderoso, yo tengo que creer que Él puede resolver mis problemas, ¿cierto? Si Él es omnipresente, yo debo creer que Él está viendo todo lo que yo hago, ¿cierto? Teniendo una plática con una persona, dijo, pero ¿cómo si dicen que Dios es omnipresente y esto, por qué cuando niños sufren no está ahí? Si dicen que está donde quiera, le digo, bueno, Él siempre está ahí. Simplemente que nosotros los seres humanos tomamos decisiones erróneas. Ahora, pero ese niño qué culpa tenía, de haber pasado por esta situación difícil, vamos a poner un ejemplo, de haber perdido la vida. Pero misma palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos dice, Señor Jesús, no temas a los que matan el cuerpo,
sino teme a aquel que mata el cuerpo y el alma no puede matar. O sea, porque te matarán tu cuerpo, pero no por completo, porque Jesús, su destino final, que su destino final es la vida eterna. Entonces, el Señor ahí está siempre, a pesar de que esas criaturas sufren, porque sufren, ¿no? Pero este mundo está lleno de sufrimiento y el Señor, por eso dice que el reino de los niños es de los cielos. O sea, los niños son del reino de los cielos, entonces ellos, pues nosotros humanamente podemos ver que sufren, pero espiritualmente podemos ver que ese niño ha ganado la salvación. ¿Y qué tal si más adelante ese niño pudiera haber tenido una vida desfavorable, una vida donde pudiera haber sido un delincuente? Porque vemos lo que pasó con los amalecitas. Sí, ellos, el Señor mandó al rey Saúl a que los destruyera. ¿Por qué? ¿Cómo creció ese pueblo? Ellos sacrificaban, platicábamos, ¿no? Sacrificaban a sus propios hijos. Sí. De alguna manera, pues a veces pueden surgir preguntas de personas, ¿no? Que por qué un Dios poderoso, amoroso, no impide eso. Entendemos que estamos en un mundo caído, un mundo de pecado, y nos dio libertad para elegir. Y es un mundo donde hay un conflicto entre el bien y el mal, y ese conflicto tiene reglas, y Dios respeta esas reglas. Claro. Y el enemigo, aunque no quiera respetarlas, las respeta porque Dios también se cerciora de ellas. Sí. Muy bien, vamos a ir terminando. Antes de terminar, me gustan estos atributos de que fluyen de una amorosa preocupación por la humanidad, ¿verdad? Aunque vemos un mundo totalmente, se puede decir, perdido, pero aún así hay esperanza, ¿sí? Porque Dios tiene preocupación por la humanidad, una preocupación amorosa. Su amor, su gracia, su misericordia está con nosotros siempre. Y tiene paciencia, su santidad, su justicia y su verdad. Esos son dones, atributos inseparables de nuestro Dios. Y si nos agarramos de ahí, por ejemplo, de que es un Dios de amor, de gracia, de misericordia y que tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? Pues vale la pena adorar a ese gran Dios y conocerle un poco más. Sí, por último, como dice aquí en la carta a los Romanos, ¿no? En el capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Amén. Entonces, sí dice, y yo no cambio. Él no cambia, Él sigue dando todo por nosotros. Amén. ¿Qué damos nosotros por Él? Esa es Amén. la pregunta. Vamos a quedarnos con eso. ¿Qué damos nosotros por ese gran Dios, verdad? Si Él ya se dio todo a nosotros, nos dio a su Hijo, Jesucristo. Hermano Sergio, ¿nos despides con una oración? Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias le damos, Padre, porque ha sido un Dios que nos ha estado revelando a través de su palabra escrita, Señor, atributos y significado de los nombres, Señor, por los cuales usted se manifestó. Gracias por ello, Señor. Le pedimos una bendición por toda aquella persona que va a escuchar este podcast, este mensaje, Señor. Que lo bendiga, Señor, y lo prospere en el conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Con permiso.